Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nos encontramos nuevamente en otra clase virtual, esta vez para terminar con las unidades temáticas 11 y 12 vinculadas con filiación. Y después de los videos de las clases de Leonardo, Yael y Luciana, hoy vamos a abordar el tema acciones de filiación. Para eso les voy a compartir una pantalla a partir de la cual vamos a ir abordando el tema y sobre la que iremos haciendo algunas reflexiones. Bien, lo primero que tenemos que decir en torno a las acciones de filiación es que no prosperan en todos los tipos de filiación. Nosotros ya vimos que la filiación puede tener su origen en la naturaleza, en las técnicas de reproducción humana asistida o en la adopción, y en ese marco, por supuesto, la adopción requiere de una sentencia judicial, con lo cual no es un ámbito para que prosperen acciones de filiación, y tampoco lo es el ámbito de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Ya conocemos el artículo 577 del Código, que establece de manera general que no es admisible la impugnación de la filiación ni matrimonial ni extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas cuando haya mediado este consentimiento previo, informado y libre a dichas técnicas de conformidad con el Código, con independencia de quién haya aportado los gametos. Tampoco va a ser admisible ni el reconocimiento ni el ejercicio de acción de filiación o de reclamo alguno de vínculo filial respecto de este, es decir, de quien haya aportado los gametos. En este marco, esto tiene que ver fundamentalmente con la protección de los vínculos que se generan a partir del consentimiento previo, libre e informado, en el que se plasma esta voluntad procreacional y da origen a esta nueva fuente filial traída por el nuevo código, donde sea heteróloga o sea homóloga, es decir, con gametos de la pareja o de la persona que se somete a la técnica, o no, digo, no van a prosperar las acciones ni de impugnación ni la posibilidad de reclamación a aquel que haya sido donante de gametos. Con lo cual, las acciones de filiación únicamente van a prosperar en la filiación por naturaleza, es decir, aquella que tiene como antecedente un hecho biológico, un nexo biológico y genético entre el niño, la niña y sus progenitores. En la clase de Luciana, algo de las reglas generales fuimos abordando, y acá solamente para recordar algunas cuestiones más generales. Las acciones de filiación están atravesadas por esta regla del doble vínculo filial establecido en el artículo 558, esta norma que establece que nadie puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea el tipo de filiación, y a la vez el artículo 578 que nos dice que para iniciar o para reclamar una afiliación a alguien, primero hay que desplazar la anterior si es que la tiene. A su vez, las acciones de filiación está establecido en el artículo 576, que son imprescriptibles e irrenunciables. Veremos ahora qué pasa con la caducidad de las acciones, que no tiene que ver con la prescripción, pero vamos a ver que en cada una de las acciones se va a establecer este plazo de caducidad. Sabemos también que en los juicios que se llevan adelante en el marco de una acción de filiación es admisible todo tipo de prueba, pero que son de suma importancia las pruebas genéticas, fundamentalmente de acuerdo al estado actual de avance de la ciencia y la certeza que genera el resultado de una pericia genética, con lo cual también se establece en el artículo 579 que la negativa a someterse a esta prueba es un indicio grave en contra de la posición del renuente.
Y por último, en cuanto a la competencia, va a ser competente el juez del domicilio o del centro de vida del niño, niña o adolescente, o eventualmente del domicilio del demandado, a elección del actor. Y en el caso de que el actor sea una persona mayor de edad, en ese caso no va a tener esta doble opción establecida por el 581, sino que directamente tiene que ser entablada ante el domicilio del demandado. Las acciones de filiación podemos dividirlas en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las acciones de emplazamiento, es decir, aquellas acciones que tienden a ubicarme en un determinado estado de familia, y las acciones de desplazamiento, aquellas que pretenden que yo me desplace, que yo me corra de determinado estado de familia, y de esa manera están reguladas en el código. Las acciones de reclamación fundamentalmente están reguladas en el artículo 582, tanto para la filiación matrimonial como para la filiación extramatrimonial, y este supuesto o este tipo de acción la vieron en el video anterior de Luciana. Hoy, en este video, vamos a abordar todo lo relativo a las acciones de impugnación de la filiación, que son estas 5, ¿sí? Estas 5 acciones de filiación están relacionadas o correlacionadas o en relación con la determinación de la filiación. Ustedes saben que el código primero regula la determinación de la maternidad, después regula la determinación de la filiación presumida por la ley, y después determina la filiación extramatrimonial. En esa misma lógica, primero el código va a abordar la acción de impugnación de la maternidad en el artículo 588, después las acciones de impugnación de la filiación presumida por la ley, en sus 3 variables, y por último la acción de impugnación de la filiación extramatrimonial o del reconocimiento regulada en el artículo 593. Así que empezamos por estas acciones. La idea es poder reflexionar en torno a los artículos y fundamentalmente en torno a algunos aspectos como son el objeto de cada una de estas acciones, quiénes son los legitimados activos y pasivos, qué pasa con las pruebas en este tipo de acciones, y después el tema de la caducidad o el plazo de caducidad para las acciones. De manera general les digo, como para que se aborde cada una de las acciones con esta premisa, que el Código Civil y Comercial, a diferencia del Código Civil anterior, modificó y equiparó todos los plazos de caducidad a 1 año, con lo cual esto facilitará recordarlo en cada una de las acciones, pero lo iremos viendo a medida que avancemos. Bien, como les dije, la primera acción regulada, la primera acción de impugnación es la impugnación de la maternidad, ¿sí? ¿Qué maternidad? Aquella maternidad determinada legalmente por el hecho del parto y la identidad del nacido, ¿sí? Esta maternidad, la maternidad de la persona que parió, de la mujer que parió. ¿Qué dice el artículo 588? En los supuestos de determinación de la maternidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 565, el vínculo filial puede ser impugnado por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. Esta acción de impugnación puede ser interpuesta por el hijo, la madre, él o la cónyuge y todo tercero que invoque un interés legítimo. La acción caduca si transcurre 1 año desde la inscripción del nacimiento o desde que se conoció la sustitución o incertidumbre sobre la identidad del nacido. El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. Finalmente, el último párrafo, que es similar en todas las acciones de impugnación, vuelve a ratificar esta afirmación traída por el 577 de que las acciones, o este tipo de acción en particular, no prospera en los casos donde la filiación fue determinada por técnicas de reproducción humana asistida. Vamos entonces desandando este artículo.
¿Cuál es el objeto de la acción de impugnación de la maternidad? Bueno, el desplazamiento del estado de hijo respecto a una mujer determinada por no ser la madre, ¿sí? Es la impugnación, este desplazamiento, fundamentalmente porque no hay un nexo biológico, genético, ¿sí? Entre la mujer que fue determinada como madre y este niño o niña o este hijo o hija de esta mujer. Este es el objeto. ¿De qué mujer? Insisto, de aquella cuya maternidad fue determinada por el hecho del parto y la identidad del nacido. ¿Sí? ¿Quién tiene legitimación activa? Bueno, la legitimación activa, de acuerdo al artículo 588, la va a tener el hijo, por supuesto. En todas las acciones vamos a ver que el hijo es un legitimado activo. La va a tener la madre, también. La va a tener él o la cónyuge de la madre. Y además, todo tercero que invoque un interés legítimo. Cuando el código habla de él o la cónyuge de la madre, esto tiene que ver con la posibilidad de que quien da a luz, ¿sí?, esté casada, y su cónyuge va a interesarle impugnar esa maternidad, en el caso de que no sea hijo hijo de ella, fundamentalmente porque esa determinación de esa maternidad hará también presumir su propia paternidad o su propia filiación, para hablar en términos correctos. La legitimación es amplia, como vemos, esto era así en el código anterior, y cualquiera de estas personas va a poder iniciar esta acción, esta impugnación de la maternidad. ¿Quiénes van a ser los legitimados pasivos? Bueno, si estamos hablando de la filiación matrimonial, habrá que demandar a ambos cónyuges, y esto por esta razón de que se va a presumir la filiación del cónyuge, en el caso de que la maternidad quede determinada por el hecho del parto, y en el caso de que la filiación sea extramatrimonial, la legitimada pasiva será la madre, cuya determinación ha sido legal en los términos del artículo 565. Bueno, la prueba, en principio, cualquier medio de prueba es admisible, y el objeto a probar, ¿sí?, va a ser la inexistencia de nexo genético entre la madre y el hijo. Con lo cual, la prueba genética, ustedes ven que adquiere una relevancia trascendental, pero necesariamente puede no ser la única, ¿sí? La caducidad. ¿Qué es esta caducidad? Esta imposibilidad de iniciar la acción si transcurre, ¿sí?, el tiempo. En todas las acciones vamos a ver que el plazo de caducidad es 1 año, salvo para el hijo cuya acción no caduca. El hijo va a poder, tiene acción para iniciar tiene tiempo para iniciar la acción durante toda su vida, no caduca para él. En cambio, para el resto de los legitimados caduca al año. ¿Al año contado desde dónde? Bueno, en principio contados desde la inscripción de nacimiento, ¿sí?, desde que se determinó legalmente esa maternidad. O, eventualmente, desde que se conoció la sustitución o la incertidumbre sobre la identidad del hijo. ¿Sí? Este es un supuesto que puede suceder, donde, si bien la maternidad se determinó por el hecho del parto, puede haber ocurrido que haya habido un error en cuanto a la identidad del nacido, y una vez que sale a la luz esta situación, el año empieza a contarse a partir de ahí. ¿Sí? De la misma manera que si quien quiere impugnar no tenía noticias de esa identidad. Bien, esta es la primera acción, la acción de impugnación de la maternidad. Ahora vamos a la impugnación de la filiación presumida por la ley. Que ustedes saben que se van a presumir hijos o se van a presumir hijos del cónyuge aquellos nacidos después de la celebración del matrimonio hasta los 300 días posteriores a su disolución. Esta presunción, que es una presunción que admite prueba en contrario, va a poder ser
desvirtuada a través de esta acción, que es la acción de impugnación de la filiación presumida por la ley. Está regulada en los artículos 589 y 590. El 589 dice: el o la cónyuge de quien da a luz puede impugnar el vínculo filial de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad de la separación de hecho o de la muerte mediante la alegación de no poder ser el progenitor o que la filiación presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida de conformidad con las pruebas que la contradicen, o en el interés del niño. Para acreditar esta circunstancia puede valerse de todo medio de prueba, pero no es suficiente la sola declaración de quien dio a luz. Por supuesto, el último párrafo tiene que ver con esta referencia a la imposibilidad de impugnar la filiación si fue determinada por técnicas de reproducción humana asistida. Vayamos desandando los distintos supuestos que nos interesan. ¿Cuál es el objeto de esta acción? Bueno, el objeto es desplazar o desvirtuar la determinación legal que se deriva de la presunción de la filiación del o la cónyuge de la persona que da a luz. ¿Sí? Si quien da a luz está casado, sus hijos, los hijos nacidos de esa persona, se van a presumir hijos también de su cónyuge, sea hombre o sea mujer. Por supuesto, en el caso de que sea mujer, habrán tenido que acudir a las técnicas de reproducción humana asistida, pero esa es una diferencia que no vamos a hacer en este momento, porque si hubieran acudido a las técnicas de reproducción humana asistida, no habría posibilidad, en este caso, de acudir a esta acción. Con lo cual estamos hablando de un nacimiento y una persona que está casada. ¿Qué viene a desvirtuar esta acción? Esta presunción de que ese niño que nace tiene filiación con el cónyuge. ¿Y por qué se desvirtúa? Y porque no hay vínculo genético o biológico, vínculo genético con este progenitor con quien se ha determinado la filiación. ¿Cuál es la prueba? Bueno, la prueba, lo que debe probarse es la inexistencia de nexo biológico presumido, ¿sí? Y para eso se van a poder presentar todo tipo de pruebas. En ese punto, sí hay que tener presente que no es suficiente únicamente la sola declaración de quien dio a luz. ¿Por qué? Porque está comprometido el orden público, con lo cual es una materia que no es disponible para las partes, y en ese marco no podría la sola declaración de quien dio a luz ser suficiente para desvirtuar una filiación. El artículo 590 es de las modificaciones más importantes que tiene las acciones de filiación y tiene que ver con la legitimación y la caducidad de esta acción. Fundamentalmente las modificaciones más importantes tienen que ver con la legitimación. Dice el código, el artículo 590, la acción de impugnación de la filiación del o la cónyuge de quien dio a luz puede ser ejercida por este o esta, por el hijo, por la madre y por cualquier tercero que invoque un interés legítimo. El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. Para los demás legitimados, la acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el hijo podría no ser el hijo de quien la ley presume. En caso de fallecimiento del legitimado activo, sus herederos podrán impugnar la filiación si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción caduca para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del legitimado. Veamos. ¿Quiénes son los legitimados activos? Bueno, los legitimados activos son él o la cónyuge de la persona que da luz, pensemos que es la persona cuya filiación se presume, con lo cual va a ser el primer interesado. El hijo, como en todas las acciones de filiación, el hijo es un legitimado activo, pero además el código incluye a la madre, a cualquier tercero que invoque un interés legítimo y a los herederos. Debemos decir que el código anterior no establecía o no le otorgaba legitimación para impugnar la filiación presumida por la ley
ni a la madre, ni a cualquier tercero que invoque un interés legítimo. Este tercero que invoque un interés legítimo puede ser válidamente el presunto padre biológico, con lo cual la acción en el código derogado solamente estaba reservada al cónyuge de la madre o al hijo. Se discutió muchísimas veces la constitucionalidad de esta prohibición, fundamentalmente porque primero regulaba de manera distinta la impugnación de la paternidad, a diferencia de la impugnación de la maternidad, que tenía una legitimación amplia, pero además porque de alguna manera vulneraba este derecho a la identidad del hijo, porque el hijo va a poder iniciar la acción cuando lo considere pertinente. El padre, o el marido de la madre, digamos, podía iniciar la acción si es que él consideraba que quería iniciar la acción. Quien no tenía legitimación era la madre, que podría ser la persona más interesada, pero además el presunto padre biológico. Este tercero que invoque un interés legítimo no es más que la persona que tiene vínculo biológico con ese niño. Bueno, esta acción regulada en el artículo 258 y 259 del Código anterior había sido muy, muy cuestionada, mucha doctrina y jurisprudencia encontrada en torno al tema. De hecho, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación se había expedido en un caso acerca de la constitucionalidad de la limitación de la madre para impugnar la filiación. Sin embargo, como antecedentes en torno a la ampliación de la legitimación, pero fundamentalmente como un antecedente que tiene como foco la socioafectividad, hubo un caso muy notorio de la Suprema Corte de Mendoza, donde los hechos fueron un niño que nació, en el marco de ese nacimiento, la filiación materna quedó determinada con su madre, por supuesto, pero la filiación paterna quedó determinada con el marido de la madre, que resultó no ser el padre biológico de esta niña. El padre biológico, o el presunto padre biológico, que no era el padre legal, inició una acción de impugnación de la filiación y alegó la inconstitucionalidad de la prohibición. Hasta este momento, las posiciones que existían eran aquellas que sostenían que era inconstitucional la prohibición de que el tercero, en este caso el presunto padre biológico, iniciara la acción de impugnación, y aquellos que consideraban que era constitucional y estaba bien. Este fallo se erige como el primer fallo que adopta en torno al tema una posición ecléctica. ¿Y qué es esta posición ecléctica? Es el reconocimiento de la socioafectividad en el caso. ¿Qué dice la Corte de Mendoza en este caso con voto de la doctora Aida Kemal-Majer de Cartucci? Dice: no en todos los casos es constitucional, ni en todos los casos es inconstitucional. Dependerá cuál es la situación familiar en cada caso concreto. Y esta situación familiar en cada caso concreto es la existencia o no de socioafectividad en relación a este padre, ¿sí? A este padre o a este progenitor biológico y el niño, niña o el hijo o hija de esa persona. Y dice, si el menor de edad, o si el menor goza de posesión de Estado respecto al padre biológico, corresponde otorgarle legitimación para el esclarecimiento de su verdadera paternidad. Es decir, si además de vínculo biológico hay socioafectividad, la prohibición es inconstitucional. En cambio, si el niño es tratado como hijo por el marido de la madre, esa legitimación debe ser negada. Es decir, si solo hay dato genético, el dato genético por sí solo no me genera la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma,
porque la socioafectividad también tiene un peso relevante y en ese punto no sería inconstitucional. En este caso, no había socioafectividad, con lo cual se cerró a través de esta sentencia la posibilidad de que el padre biológico continúe con la intención de impugnar esta filiación. Sin embargo, fíjense cómo en este caso sigue siendo importante la regla del doble vínculo filial, porque el problema acá es ¿cuál de los dos? Nosotros vamos a ver que cuando finalicemos la clase, algo de esto se presenta en torno a la socioafectividad hoy, y sin embargo, cuando hoy se presenta esta socioafectividad, la respuesta es distinta. Bastantes años después, en el 2014, otra sentencia, pero esta vez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, habilitó titular del Diario de la Nación que decía que las relaciones acerca de las relaciones furtivas, diciendo que los amantes no tienen derecho a la paternidad. ¿De qué se trataba el caso? El caso se trataba de un nacimiento de una niña cuya maternidad se determinó en torno, de acuerdo a la maternidad, al hecho del parto, y se había determinado su paternidad con el marido de la madre. La niña había transcurrido toda su vida como hija de este señor, aunque en determinado momento supo que este señor, que era su papá, no era su padre biológico, y que el padre biológico era un otro. Este otro inicia la acción de filiación, la acción de impugnación de esa filiación, digamos, en el marco de la regla de este doble vínculo, necesariamente había que impugnar para después él emplazarse en el estado de padre, y la Corte de provincia, vuelve retoma esta teoría ecléctica y en este extracto del fallo del doctor de Lázari, menciona y dice que cuando la unión entre los cónyuges ha cesado y el estado matrimonial no concuerda con dicha posesión de estado, la acción que ejerce el presunto progenitor no constituye una intromisión en la vida familiar, pues esta última en los hechos no existe. En cambio, cuando el emplazamiento del hijo matrimonial refleja la continuidad de una relación familiar, enclavada en ambos esposos y donde el marido cumple el rol paterno, otorgar al presunto progenitor la legitimación bajo la sola razón de ausentarse en la verdad biológica contraría el interés de cada uno de los integrantes del grupo familiar que, individualmente, tienen derecho al respeto de la vida privada y familiar. En ese marco adopta esta teoría ecléctica y le niega esta acción a este amante furtivo, como decía el diario La Nación, y confirma las sentencias de las instancias anteriores, o la sentencia de instancia anterior, que también había denegado esa legitimación. Bien, en ese marco el código actual retoma esta idea de la socioafectividad, pero también esta protección del derecho a la identidad y amplía, ¿sí?, los supuestos de legitimación activa. Y la legitimación pasiva dependerá en cada caso quién es la persona que inicia esta acción. Porque si la entabla él o la cónyuge, esta acción debe ser entablada contra el hijo y la madre. Si la entabla el hijo, será contra la madre y el cónyuge. Y si la entabla la madre, será contra el hijo y la cónyuge, y si es cualquier tercero quien inicia esta acción, será contra los tres. Fundamentalmente porque estamos frente a una acción de impugnación de la filiación matrimonial. Caducidad, bueno, como en todos los casos, para el hijo no caduca, y para el resto de los legitimados es de 1 año. ¿Desde cuándo? Desde la inscripción del nacimiento, por supuesto, hasta en ese momento es cuando se hace efectiva esta presunción, o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume. Digo, una vez que el marido tomó conocimiento, el marido de la madre tomó conocimiento que ese hijo puede no tener puede no ser hijo biológico suyo, a partir de ese momento se empieza a computar este plazo de 1 año para la caducidad de la acción. También dentro de la filiación matrimonial tenemos otra acción, pero
que tiene como objetivo este desplazamiento, que es la acción de negación de la filiación presumida por la ley. Ya no es impugnación, sino que es negación de la filiación presumida por la ley. Dice el 591, él o la cónyuge de la mujer que da a luz puede negar judicialmente el vínculo filial del hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Esta acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento, desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume, si se prueba que el cónyuge tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de la celebración del matrimonio o hubo posesión de Estado, la negación debe ser desestimada. Queda a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la filiación que autorizan los artículos anteriores. Por supuesto, esta acción no prospera en los casos de técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, ¿cuál es el objeto? El objeto es la negación de la filiación presumida por la ley del hijo que nace dentro de los primeros 180 días de celebrado el matrimonio. ¿Por qué se hace esta diferencia en torno a la acción de impugnación rigurosa o establecida en los artículos 589 y 590? Fundamentalmente porque si el hijo nace en los primeros 180 días de matrimonio, esto significa, de acuerdo a los plazos establecidos en el código para entender cuándo se produce la concepción de la persona, que en este caso la concepción se produjo antes de la celebración del matrimonio. Con lo cual, teniendo en cuenta las fechas de matrimonio y de nacimiento del hijo, es posible que pueda simplemente negarse esa filiación y de esa manera desvirtuar, desvirtuar la presunción para que no opere y de alguna manera correr del estado de hijo a ese hijo nacido en ese momento. Entonces, el objeto es negar judicialmente el vínculo filial del hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. ¿Quién tiene legitimación activa? Él o la cónyuge de la mujer que da a luz. Él o la cónyuge. Es una acción que le corresponde únicamente a él o la cónyuge. ¿Contra quién se va a iniciar? Y bueno, en principio contra el hijo y la madre. ¿Por qué contra la madre? De nuevo, porque estamos frente a una acción matrimonial, ¿sí? de impugnación de la filiación matrimonial. ¿Qué vamos a probar? En principio lo que vamos a probar es el hecho del matrimonio y el hecho del nacimiento, con lo cual con las partidas de nacimiento van a ser, las partidas de nacimiento y de matrimonio son suficientes, pero se admite todo tipo de pruebas. ¿Qué va a tener que probar la persona, el legitimado pasivo para que la acción no prospere? Bueno, dice el código que se va a desestimar la acción si se prueba que él o la cónyuge tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo del matrimonio. De alguna manera, si tenía conocimiento de este embarazo, después no va a poder negar esa filiación presumida. O que hubo posesión de estado de hijo. Por ejemplo, si se pidió una licencia por paternidad. En estos casos, acreditando esto, no va a prosperar la acción de negación, pero siempre, para resguardar los derechos en juego en este tipo de acciones, será posible ¿sí? iniciar la acción de impugnación de los artículos 589 y 590. Y en este caso ya el objeto ¿sí? va a ser la prueba de que no hay identidad biológica o que no hay nexo biológico, no existe el nexo biológico presumido. Caducidad 1 año, como en todos los casos, ¿desde cuándo? Desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume. Bien. La siguiente acción es una acción que también estaba presente en el código anterior y es una acción que tiene por objeto hacer que no opere la presunción de filiación. ¿Sí? Porque es una acción que se inicia de manera preventiva, es una impugnación preventiva de esta filiación que va a presumir la ley. Dice el artículo 592, aún antes del nacimiento del hijo, él o la cónyuge pueden impugnar preventivamente la filiación de la persona por nacer.
Esta acción puede ser ejercida además por la madre y por cualquier tercero que invoque un interés legítimo. La inscripción del nacimiento posterior no hace presumir la filiación del cónyuge de quien da luz si esta acción es acogida. Por supuesto que no prospera en los casos de técnicas de reproducción humana asistida. Bien, ¿cuál es el objeto entonces? Impedir que el niño que nace dentro de un matrimonio sea inscrito como o con la filiación del cónyuge de quien da a luz. ¿Sí? ¿Quién tiene legitimación activa? Él o la cónyuge, la madre o cualquier tercero que invoque un interés legítimo, como puede ser, por ejemplo, el presunto padre biológico de esta persona por nacer. En cuanto a la prueba, va a ser admisible todo tipo de prueba, con los límites de la integridad de la persona por nacer. Digo, por ejemplo, habrá que ver si una punción para hacer un examen de ADN afecta o no afecta la salud y la integridad de esa persona por nacer. Y en cuanto a la caducidad, si bien no hay caducidad de la acción en sí misma, de los supuestos de hecho de esta acción, se desprende que la caducidad se produce al momento del nacimiento. Con lo cual, una vez que nace, opera la presunción y en todo caso habrá que, en ese caso, iniciar la acción de impugnación de esa filiación presumida. Bien. Después tenemos, vimos la acción de impugnación de la maternidad, las acciones de desplazamiento de la filiación presumida por la ley, y ahora tenemos la impugnación del reconocimiento. El reconocimiento como el acto a partir del cual se determina la filiación extramatrimonial, ¿sí? Una mujer tiene un hijo y el padre de ese hijo lo reconoce voluntariamente. Dice el artículo 593, el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los terceros que invoquen un interés legítimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados pueden ejercer la acción dentro de un año de haber conocido el acto del reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo. Por supuesto, no prosperará en el caso de técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cuál es el objeto de esta acción? Desplazar el estado de padre e hijo extrapatrimonial por no existir vínculo biológico. ¿Sí? Alguien reconoció a alguien, pero ese reconocimiento no se sustenta en la existencia de un vínculo biológico, con lo cual es posible impugnar ese reconocimiento para desplazar de ese estado de familia. ¿Quién tiene legitimación activa? En primer lugar el hijo, como en todas las acciones, pero después dice el código cualquier tercero que invoque un interés legítimo. En este caso, las personas que tienen interés legítimo, sin duda puede ser la madre, pero también puede ser el padre biológico, ¿sí? El que tiene el vínculo biológico con ese chico que ha sido reconocido por otra persona. En este punto, la idea que sobrevuela es si el reconociente puede impugnar su propio reconocimiento. Es decir, yo reconocí a alguien como hijo mío y después supe que ese niño no es hijo mío o no tiene vínculo biológico conmigo. ¿Podría yo impugnar mi propio reconocimiento? Bueno, en este punto siempre hubo dos posiciones encontradas. Por un lado, el que dice que no puede, ¿sí? No tiene legitimación, y en este punto el sustento de esta posición tiene que ver con el carácter irrevocable del reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento es un acto unilateral irrevocable. Además, la relación con la teoría de los actos propios y de que nadie puede alegar su propia torpeza. Pero por el otro lado, tenemos todas las posiciones que sostienen la posibilidad de que sí pueda impugnar el propio reconociente en función del derecho a la verdad biológica y a la tutela judicial efectiva. Lo cierto es que el código solamente menciona que van a tener legitimación activa el hijo y cualquier tercero que tenga un interés legítimo. En este punto es necesario tomar en cuenta que se trata de una situación compleja para resolver y que el código y que los codificadores han decidido no avanzar en torno a tomar una definición. Marisa Herrera, Natalia de la Torre y Silvia Fernández, en su libro
sobre derecho filial, dice que la situación compleja es compleja en primer lugar por la falta de consenso, tanto en doctrina como en jurisprudencia, debido al choque entre incompatibilidad e irrevocabilidad. Pero también es complejo porque es necesario diferenciar por qué ocurrió ese reconocimiento. Porque no es lo mismo el reconocimiento que ocurre porque una persona efectivamente cree ser o cree tener vínculo biológico con este niño que nace, y otra cosa muy distinta es el reconocimiento complaciente, a sabiendas que no existe vínculo biológico con este niño a quien se reconoce. Por eso, ellas lo que consideran es que en estos casos, la no regulación por parte del código habilita que la resolución se dé en cada caso en un nivel normativo superior al del código, entrando en vigencia, entrando a jugar también los artículos 1, 2 y 3, y en el marco de este diálogo de fuentes, aplicando las normas de derecho constitucional convencional. Por supuesto, aplicables a ese caso concreto en particular, con las particularidades de ese reconocimiento, resolverá cada juez en función de lo que considere más adecuado a los intereses en juego. Bien. ¿Quiénes van a ser los legitimados pasivos? Bueno, si la entabla el reconociente entre signos de pregunta, será contra el hijo. Piensen que el reconocimiento es un acto jurídico unilateral que genera efectos entre las dos personas. Si la entabla el hijo será contra el reconociente, y si la entabla la madre o cualquier tercero, contra ambos, ¿sí? Contra el hijo y contra el reconociente. Va a admitirse todo tipo de prueba, y en este caso lo importante es probar el vínculo biológico, la existencia o no de vínculo biológico genético. Y en cuanto a la caducidad, por supuesto para el hijo no caduca, y para el resto de los legitimados caduca al año. ¿Contados desde cuándo? Y bueno, desde que se conoció el acto del reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño no podía ser el hijo. Este artículo, el 593, en torno al plazo de caducidad, ya fue declarada su inconstitucionalidad por parte de un fallo, en realidad aplicando en un caso que se inició con el código anterior, pero cuyo plazo de caducidad era exactamente igual, en un fallo resuelto por la Suprema Corte de Justicia el 29 de agosto del 2008. Y fundamentalmente, la inconstitucionalidad de la caducidad del plazo para impugnar el reconocimiento por parte del padre biológico tenía que ver con la socioafectividad que existía en ese caso. El niño había sido reconocido por una persona, pero su padre biológico, digamos, su padre biológico se enteró al poco tiempo de que había nacido y vivió durante toda su vida junto a él. Con lo cual existió socioafectividad, lo que no existía era desde lo jurídico, ¿sí? Esta coincidencia entre el padre legal y el padre biológico. Con lo cual inicia la acción mucho tiempo después de que se le había, que había caducado la acción. Sin embargo, en este caso se ha considerado que este límite iba en contra de los derechos en juego de esta familia. Bien. ¿Qué pasa con el reconociente? Digo, si el reconociente no puede impugnar ese reconocimiento, digo, también existe esta posibilidad de impugnar no ya el reconocimiento, sino la nulidad del reconocimiento como acto jurídico. Esta es una posibilidad, ya no es una acción de filiación, sino que es una acción nulidad típica de un acto jurídico como lo es el reconocimiento. Y acá el objetivo ya no tiene que ver con el derecho a la verdad o con el derecho a la identidad o con el nexo biológico, no, sino que el objetivo es atacar el acto jurídico del reconocimiento por estar afectado por alguna causal de nulidad, sea absoluta o relativa, ya sea vicios de consentimiento, vicios de forma, supuestos de capacidad o incapacidad de las personas. En este marco, la acción de nulidad lo que viene, ¿sí?, es a desvirtuar o a quitarle eficacia al acto jurídico en sí mismo, con independencia de que exista o no vínculo biológico.
¿quiénes van a ser legitimados? Y los legitimados tendrán que ver con el tipo de nulidad que se plantee. Si es un supuesto de nulidad relativa, podrá ser invocada o ser iniciada por quien sufrió el vicio. En cambio, si es una nulidad absoluta, ya podrá iniciarla cualquier interesado. Si la inicia el hijo, será dirigida contra el reconociente, y si la inicia el reconociente, será dirigida contra el hijo, y si la inicia un tercero, contra ambos. Y no tiene plazo de caducidad, porque no es una acción de filiación, sí va a tener prescripción. La misma prescripción que tiene la nulidad de los actos jurídicos por vicios del consentimiento, 2 años, o el plazo de 5 años para el resto de los supuestos. Pero digamos que esta posibilidad es una posibilidad que existe para los supuestos de filiación extramatrimonial, en aquellos casos donde pueda cuestionarse la posibilidad de que impugne el reconociente por el artículo 593. Bien. Finalmente, y para terminar con este tema de las acciones de nulidad, sí quería como profundizar un poco en 2 fallos que tienen que ver con lo que viene pasando con la regla del doble vínculo, establecida en el artículo 558. Nosotros vimos que el doble vínculo era uno de los principios generales que campea por todas las acciones de filiación. Y vimos también que cuando hablamos de la impugnación de la filiación presumida por la ley, la socioafectividad había venido a colocar en torno a este tema esta idea de una posición ecléctica, ¿sí? Donde la prohibición de impugnar esa filiación podía ser constitucional o no, depende de la existencia de socioafectividad. Sin embargo, la socioafectividad hoy permite o habilita la posibilidad de que no haya que elegir entre uno y otro. Digo, esto es un avance en la interpretación y en la visualización de la pluralidad familiar. Y el primer caso que traigo de los 2 es un caso de Tucumán, que ya fue mencionado en las clases de mis compañeros que me preceden, pero que en función de haber visto acciones de filiación me parece pertinente poder analizarlos. Este caso de Tucumán, resuelto a principios de este año, tenía como hechos la situación del señor RL, que pretendía reconocer a una niña, J, afirmando que era su padre biológico. Para eso deduce la acción de impugnación de la filiación paterna del señor J, que figuraba como padre reconociente en el acta de nacimiento. ¿Sí? Había sido una filiación determinada por el reconocimiento, ¿sí? Y lo que se pretendía hacer antes de emplazarse en el estado de padre era desplazarlo a través de la impugnación del reconocimiento. J, al contestar la demanda, no niega la paternidad biológica. Yo sé que el padre es él, pero dice que esa acción debe ser rechazada porque están vencidos los plazos del artículo 593. La jueza, en este caso, escucha a la niña, y la participación de la niña fue fundamental en la solución de este caso, porque la niña sabía cuál era su origen biológico y sabía cuál era su origen legal. La niña sabía que era hija legal de su padre que la había reconocido cuando era chica, pero que era hija biológica del otro papá. Pero lo que sucedía atrás de este caso es que la niña convivía con ambos. Durante la semana vivía con uno y los fines de semana vivía con el otro. Y veía a la madre de vez en cuando. Y a la vez tenía vínculos con el resto de la familia. No solo con sus 2 papás, sino también con sus abuelos y abuelas, y además con los hermanos y hermanas que tenía de otras uniones de sus 2 padres. Cuando la jueza se entrevista con esta niña, la niña lo que solicita es que se respete su identidad tal cual se configura en la realidad. Es decir, ella tenía 2 padres. Y lo que le pide es que no tenga que elegir a cuál de los 2
o con cuál de los dos tiene que quedarse. Los quiere a los dos en los papeles. Digo, no es que quiere elegir a uno, los quiere a los dos, pero pide seguir llamándose como se llama. La jueza, este es del diario Perfil, esto es una parte del párrafo, una parte de la sentencia que está escrita en lenguaje sencillo para ella, donde le dice, tenés derecho a conservar tus dos papás. Porque la jueza se pregunta, ¿podría el Estado desoír la voz de J y su consecuente petición de no elegir entre sus padres? ¿Acaso J tiene algo o alguien que elegir en este proceso? ¿A quién se le ocurre que una hija elija entre dos padres a quienes ella ama? ¿Podría el Estado, en el actual sistema normativo, legalizar o legitimar que J tenga que posicionarse en alguna elección? ¿Puede el Estado elegir por ella entre sus padres? Por supuesto, la jueza en este caso se contesta que no, que en este caso es necesario respetar esta realidad familiar de J. La familia de J, dice la jueza en la conformación que tiene, dos padres y una madre, debe ser no solo reconocida como una realidad preexistente, sino que debe ser protegida y legitimada ante la sociedad y ante la ley. Por supuesto que este tipo familiar tiene como límite para su reconocimiento legal el artículo 558, que dice que nadie puede tener más de dos vínculos. Entonces la jueza, para poder emplazar al padre biológico, que también era un padre afectivo, pero además era biológico, sin desplazar al padre legal, que también era un padre afectivo, decreta la inconstitucionalidad del artículo 558, por cuanto, al reconocer solo el modelo binario en la afiliación, configura una franca transgresión a los estándares internacionales vigentes y específicamente al deber del Estado en el reconocimiento, protección y garantías de los derechos del niño. Es un fallo de Tucumán del 7 de febrero que un par de meses después se repite en un fallo, o por lo menos bastante parecido, en un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Fíjense este caso. Este es el caso donde E es una niña que nació en mayo de 2015. Su filiación quedó determinada en el marco de la filiación por naturaleza con la madre, a partir del hecho del parto, y con la paternidad de la pareja de la madre, es decir, el reconocimiento del señor LP. Sin embargo, LP no era el padre biológico, aunque al momento de reconocerlo, él pensó válidamente que lo era. En diciembre de 2017, es decir, 2 años y medio después, a instancia del señor FF, y luego de realizar un examen de ADN, revelaron la coincidencia genética de es decir, de este tercero, con la niña. Y además él manifiesta su intención de asumir la paternidad. Por eso, inicia la acción de impugnación del reconocimiento, la acción del artículo 593. En primera instancia se admitió la demanda de impugnación del reconocimiento, digo, había un examen de ADN, estaba dentro de los plazos, con lo cual no había demasiado para analizar, digo, es uno de los casos donde la respuesta era sencilla. Sin embargo, la madre y el padre legal apelan esta sentencia porque lo que sostienen es que, más allá de esto, ellos son una familia con ella, el padre legal tiene socioafectividad con ella, y de alguna manera esta es una familia que está consolidada y donde el señor FF no tenía ningún vínculo socioafectivo con la niña. La Cámara reconoce o parte, ¿sí?, del reconocimiento de la filiación biológica de la niña, que no debe implicar en el caso el desplazamiento liso y llano de la originaria filiación. Fíjense ya como el punto de partida es distinto, digo, una cosa no quita la otra. Estamos frente a dos formas de paternidad. La socioafectiva, que se cultiva desde el nacimiento, y es la filiación del padre legal que reconoció, pero que después resultó no ser el padre biológico, al amparo de la buena fe de P, o sea, reconoció porque pensó que válidamente podía ser el padre, y la biológica, que hoy exige su reconocimiento, y como tales no son excluyentes.
Y en torno a esta complementariedad de estas filiaciones, la Cámara establece que la aplicación literal del artículo 558 no se compadece con las circunstancias comprobadas de la causa, ni propicia el contexto que requiere la integración del padre biológico a la vida de la niña, sin quebrar la familia en que ha nacido y se viene desarrollando, con los efectos devastadores que tal decisión podría acarrear. En este punto, declara la inconstitucionalidad del 558, emplaza al señor F como el otro padre, como el tercer progenitor de E, y ordena el inicio de un proceso de vinculación entre la niña y el padre biológico. Lo interesante de este fallo es que la inconstitucionalidad fue declarada de oficio, es decir, la única posibilidad para avanzar en torno a la pluriparentalidad, en este caso, fue necesariamente declarar la inconstitucionalidad. Este es un caso nuevo, es del 15 de julio, ya fue mencionado por mis compañeros, y es un fallo muy interesante porque fundamentalmente tiene a la socioafectividad como el elemento que permite ampliar los vínculos filiales, ¿sí? Donde la acción de desplazamiento no prosperaría, sino que directamente lo que hace es sumar al tercer progenitor. Bien, hasta aquí las acciones de filiación. Espero haber sido clara. Fui haciendo lo más dinámico posible para que pueda entenderse el tema, pero por supuesto quedan, nada, pueden comunicarse por los medios que consideren pertinente, con nosotros, con cualquiera de sus adjuntos, para seguir esclareciendo dudas. Por mi parte nada más, espero que se cuiden, que estén muy bien, y nos seguiremos viendo por esta modalidad. Un saludo enorme.